Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Malo y hoy le estaré hablando sobre los vectores. Primero que nada, ¿qué es un vector? Un vector es una cantidad matemática que tiene tres características principales. Magnitud, que es el tamaño o la intensidad del vector. Dirección, que es la orientación en la que apunta el vector. Y sentido indica hacia qué lado se mueve el vector o qué dirección. Se representa gráficamente con flechas, donde la magnitud de la flecha indica hacia dónde está apuntando, o sea, la dirección o el sentido. Un ejemplo sería de velocidad. Un avión volando hacia cierta velocidad en una dirección específica, o cuando empujamos un objeto aplicamos una fuerza de dirección determinada, o si caminamos varias cuadras hacia el norte ha recogido una distancia con una dirección específica, así especificando como un vector en línea recta, se podría llegar a decir. Las propiedades de los vectores tienen ciertas reglas cuando se combinan entre sí o cuando se multiplican por números. Suma de vectores es uno de ellos. La suma de vectores es cuando dos vectores se suman y obtenemos un vector que se representa combinados. Hay diferentes maneras de sumarlos, como por ejemplo el método de paralelogramo. Se dibujan los vectores desde un mismo punto y se forma un paralelogramo para encontrar el vector resultante. Método del triángulo también es uno de estos. Se colocan los vectores en secuencias uno después del otro y el resultado se obtiene desde el inicio hasta el final. Algunas propiedades importantes de la suma de los vectores son: no importa el orden en que se sumen, siempre se obtendrá el mismo resultado. O si sumamos un vector con otro de igual magnitud pero en sentido contrario, el resultado es nulo. Esto se llama vector cero, que al sumarlo con cualquier otro vector no altera su valor. Bueno, le hablaremos de la multiplicación de vectores por un número. Cuando multiplicamos un vector por un número, el tamaño del vector cambia, pero su dirección se mantiene. Si multiplicamos por un número mayor que 1, el vector se alarga. Si multiplicamos por un número menor que 1, el vector se acorta. Si el número es negativo, el vector cambia de sentido. Este concepto es útil, por ejemplo, cuando queremos calcular qué sucede si multiplicamos la velocidad de un objetivo o reducimos la intensidad de una fuerza. Bueno, ahora le hablaré de la decomposición de un vector. Cualquier vector en un espacio se puede dividir en dos partes. Partes simples. Componentes horizontales, representando cuando se mueve el vector en la dirección izquierda o derecha. Componente vertical, se representa cuando se mueve el vector en la dirección arriba o abajo. Esta división es útil porque permite analizar movimientos o fuerzas de manera parada, facilitando su cálculo y comprensión. Un ejemplo sería cuando empujamos una caja diagonal sobre el piso. Aunque aplicamos una sola fuerza, parte de esa fuerza ayuda a mover la caja hacia adelante y otra parte intenta levantarla un poco. Estas dos partes corresponden a la decomposición del vector en sus componentes horizontal y vertical. Aplicaciones de los vectores en la vida real. Por ejemplo, los vectores tienen diferentes aplicaciones en las diferentes áreas en las que trabajamos. Por ejemplo, en la física, la velocidad se acelera. La velocidad y la aceleración representadas con vectores porque depende de la dirección del movimiento. Esto quiere decir que siempre van a estar en una simple aceleración, en una velocidad determinada, con una aceleración hacia un mismo lugar, representando así una línea, la velocidad. En la ingeniería, esto va más que todo en la construcción, que se usan los vectores para calcular la resistencia de estructuras como la fuerza que afectan los edificios. También en los videojuegos y en la animación se utilizan mucho los vectores. Por ejemplo, los personajes de videojuegos se mueven hacia
una dirección específica. Esto se hace usando vectores basados en cálculos. Y en los gráficos 3D los vectores determinan cómo se desplazan los objetivos, cómo reaccionan ante colisiones. Otro ejemplo sería, imagina que estás caminando 4 cuadras hacia el este y luego hacia el norte. Si quieres ir directamente hacia su punto de partida hasta el final, sin seguir ese camino en dos partes, tendrás un movimiento en diagonal. Aquí estás sumando dos movimientos, uno de horizontal y otro vertical. Esto obtener un solo vector resultante que indica el camino más corto para los dos puntos. Bueno, a continuación le hablaré sobre algunos ejemplos que he preparado. Bueno, continuando con lo que estaba explicando, explicaré algunos ejemplos. Por ejemplo, la definición de un vector. Voy a explicar un ejemplo. Un ciclista se mueve a 20 km por hora hacia el norte. Aquí la velocidad del ciclismo no solo tiene un valor de 20 km por hora, sino que también una dirección específica, noroeste. Esto lo convierte en un vector, ya que tiene una magnitud y una dirección. Por así decirlo, aquí voy a hacer un dibujo breve donde esta sería una representación de hacia dónde estaría yendo el ciclista a los 20 km por hora. Sería una representación, una imagen sobre el vector. A continuación, las propiedades del vector se pueden... Un ejemplo de esto puede ser, supongamos que dos personas están empujando un sofá en diferentes direcciones. Una persona empuja con una fuerza de 30 newton hacia la derecha y otra persona empuja con una fuerza de 40 newton hacia arriba. Al combinar estas dos fuerzas, el sofá se moverá en una dirección diagonal, lo que demuestra la propiedad de suma de vectores. Esto se puede gráficamente se ve así. Aquí puedo ver los dos vectores, serían las dos personas que están, por así decirlo, empujando. Este de aquí sería la fuerza de 30 newton y este sería la fuerza de 20. Como se puede estar representando una fuerza mayor que la otra, porque ambas personas están empujando en direcciones diferentes pero hacia el mismo lugar, creando así una fuerza, una suma de estas dos fuerzas. Ahora, ¿cómo la descomposición de vectores? Pongamos el ejemplo este. En un avión volando a 30 km por hora en dirección diagonal, para analizar un movimiento se supone que dividir su fuerza en dos partes. Unos componentes horizontales y una componente vertical, que es cuando sube hacia el norte, y el componente horizontal es cuando avanza hacia el oeste. Esto ayuda a entender que cuando el movimiento está en cada dirección. Por ejemplo, podemos representar por una flecha diagonal las dos flechas mostradas, sus dos componentes horizontales. Gráficamente se vería así. Bueno, eso sería toda la explicación de cómo algunos ejemplos que planteé para explicar esto.